Hola, ¿qué tal? Es tiempo de leer con Harry Literatura. No se olviden de adquirir nuestros libros para poder acceder a todas las clases virtuales del curso de literatura, desde la semana 1 hasta la semana 12. Todos los temas. En esta oportunidad te traemos el medievalismo español y el cantar de Mío Cid. Disfrútenlo. El medievalismo español. Históricamente hablando, la Edad Media abarca desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Veamos nosotros de qué manera se desarrolló la literatura española en la Edad Media. En primer lugar, este periodo se conoce como el periodo de orígenes y de formación, puesto que es en el medievalismo español que la literatura española se va a formar, se va a originar. Por otro lado, también mencionar que la literatura española ha tenido su desarrollo en el medievalismo a partir del siglo XI hasta el siglo XV. O sea, si comparamos con la Edad Media que se desarrolla desde el siglo V, bueno, vean acá de que la literatura en España ya se desarrolla con varios siglos de retraso, ¿no? Entonces vamos a tener que aquí las primeras muestras de literatura española se van a dar en el siglo XI. Vayamos a ver entonces cada una de las manifestaciones que se desarrollaron en el medievalismo español. En el siglo XI nosotros podemos hablar de una poesía primitiva. Hablando de esto, varias preguntas de exámenes se han desarrollado en torno a este tema. Por ejemplo, si recuerdo alguna de ellas, son composiciones poéticas que se originaron en los inicios de la literatura española, compuestas en lengua árabe. Composiciones poéticas, inicios de la literatura española, composiciones en lengua árabe. Bueno, ahora debo decir de que esas composiciones se refieren a la poesía primitiva que se desarrollaron en el siglo XI. Pero esas composiciones tienen nombre propio. Vayan recordando ustedes cuál sería. Puedo soltar algunas denominaciones: mestre de juglaría, coplas, romances, jarchas. ¿Cuál se referirá a esas composiciones poéticas que significa el inicio o el origen de la literatura española? En el siglo XII, el mestre de juglaría. En el siglo XIII, el mestre de clerecía. Y en el siglo XIV y XV ya vamos a encontrar nosotros el prerrenacimiento, ¿no es cierto? El prerrenacimiento. Bien, ahora, la poesía primitiva. ¿Se acuerdan? Hace un momentito decía composiciones poéticas breves en lengua árabe, que eran coplas, romances, jarchas. Se refiere definitivamente a las jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes eran pequeñas composiciones, generalmente de carácter amorosa, en lengua árabe y es o representa prácticamente la primera manifestación literaria de España. Pero ojo, no estoy diciendo la primera obra en lengua castellana. Yo recuerdo en un examen de admisión que vino esa pregunta, ¿no? Primera obra literaria en lengua castellana. Entonces, entre las alternativas aparecieron las jarchas y también apareció el cantar de Mío Cid. Entonces, una cosa es decir, primera manifestación literaria de España, y otra cosa muy diferente es decir, primera manifestación literaria en lengua castellana. Las jarchas mozárabes no estaban compuestas en lengua castellana. ¿Y el Mío Cid? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Mío Cid? Bien, entonces las jarchas, composiciones poéticas breves, cancioncillas, estribillos, versos cortos que iban al final de un escrito que se llamaba la Moaxaj. Bien, lo importante de las jarchas viene a ser lo siguiente.
son consideradas como la primera manifestación literaria de España. Ojo, no estoy diciendo primera obra en lengua castellana, eso lo vamos a ver después. Bien, paralelo al desarrollo de la literatura medieval española, también aparecen las lenguas romances, o también llamadas lenguas neolatinas. Entonces, una de esas lenguas romances viene a ser el castellano. Entonces, en la península ibérica empezaron a desarrollarse, empezaron a aparecer manifestaciones literarias precisamente en lengua castellana. Por eso que más adelante vamos a tener ya la primera obra en lengua castellana, que obviamente no son las jarchas. Mester de juglaría. La palabra mester significa oficio. Juglaría viene a referirse a los juglares. Entonces, yo puedo decir que mester de juglaría significa oficio de juglares. Vayan deduciendo ustedes, en todo caso, qué significará el mester de clerecía. Si mester viene a ser oficio, por lo tanto, mester de clerecía, ¿qué será? Oficio de... Bueno, en un momento más absolveremos esa interrogante. Bien. El oficio de juglares, mester de juglaría. Ustedes saben que los juglares eran aquellas personas que en la Edad Media difundían hazañas, iban de un lugar a otro difundiendo hazañas de algún héroe nacional, ¿cierto? Entonces, esas composiciones que los juglares difundían eran de carácter popular y también de carácter anónimo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros recordamos algunos conceptos, composición épica que narra hazañas de un héroe de carácter anónimo, ¿cuál será? ¿Una epopeya? ¿Un cantar de gesta? Bien, seguramente muchos han pensado lo siguiente: el cantar de gesta. Efectivamente, los juglares difundían los cantares de gesta, pues, y precisamente el cantar de gesta tiene ese carácter anónimo y es de origen popular, ¿no es cierto? Por otro lado, tocaba temas heroicos, ya que un cantar de gesta hablaba sobre las hazañas de un héroe nacional, sobre las hazañas de un héroe medieval. Entonces, el mester de juglaría era pues de carácter heroico. Bien. Bueno, justamente nos referimos a los cantares de gesta. O sea que en el siglo XII abundaron los cantares de gesta. Sí, pues. Pero si ustedes recuerdan, el cantar de gesta más importante de estos tiempos, de acuerdo a la literatura española, ¿cuál es? El cantar de Mio Cid. El cantar de Mio Cid. ¿Ya? Bueno, el cantar de Mio Cid tiene estas características: de origen popular, anónimo, heroico, ¿no es cierto?, difundido por juglares, y la importancia es que el cantar de Mio Cid se considera como la primera obra en lengua castellana. No vayas a confundir. Primera manifestación literaria de España, primera muestra de literatura en España, jarchas. Primera manifestación literaria en lengua castellana, el cantar de Mio Cid. Y ahí la diferencia entonces entre estos dos aspectos. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto de los siglos, el tiempo que estamos viendo, siglo XI, siglo XII, XIII, XIV y XV, eso es referencial. No vayan a pensar que exactamente se dio en el siglo XII, ¿no? Hay estudios que inclusive señalan que el mester de juglaría y el mester de clerecía convivieron, o sea que no necesariamente se desarrollaron en siglos diferentes. Entonces, eso de los siglos, por favor, es referencial, ya no es algo concreto, algo tan contundente esto, ¿no? Es un tema, es un aspecto solamente referencial. Bien, en el siglo XIII, el mester de clerecía, preguntaba hace un momento, ¿qué significará mester de clerecía? Oficio de clérigos. Y los clérigos tuvieron su formación religiosa y formación culta, a diferencia de los juglares. Y en el siglo XIV y XV ya encontramos el prerrenacimiento. Bien, los aspectos
sobre los cuales preguntan en los exámenes, básicamente son sobre el siglo XI y el siglo XII. O sea, las jarchas y el Mester de Cleres juglaría, por la presencia del Cantar de Mio Cid. A propósito, ahora nos toca analizar el Cantar de Mio Cid. ¿Qué es? Como su título lo dice, el Cantar de Mio Cid viene a ser un cantar de gesta. ¿Y qué narran los cantares de gesta? Narran hazañas de un héroe medieval, narran hazañas de un héroe nacional. Héroe medieval porque vivió en la época medieval. Héroe nacional porque luchó por su patria. Héroe histórico porque existió verdaderamente. Por eso es un héroe histórico. Ahora bien, en el Cantar de Mio Cid se narra sobre un héroe que realmente existió. Sí, pues. Ese héroe que realmente existió fue Rodrigo Díaz de Vivar. Existió verdaderamente. Más adelante detallaremos un poquito sobre este señor. Entonces, el Cantar de Mio Cid es un cantar de gesta que narra hazañas de un héroe medieval, nacional e histórico. Y ese héroe se llama Rodrigo Díaz de Vivar o Ruy Díaz de Vivar. Ya, no hay problema, cualquiera de las dos denominaciones. Ahora bien, conocido como el Cid campeador, conocido como el que en buena hora nació, el que en buena hora ciñó espada. Si yo pregunto, el que en buena hora ciñó espada, el que en buena hora nació, ¿qué figura literaria es? Metáfora, símil, epíteto. Recuerda, calificativo de un personaje, ¿te acuerdas? El de los pies ligeros, el que amontona las nubes. El de los pies ligeros, Aquiles. El que amontona las nubes, Zeus. Aquí estoy diciendo, el que en buena hora nació, el que en buena hora ciñó espada, Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Qué figura literaria será? Símil, metáfora, epíteto. Y esa es la figura que también aparecerá en el Cantar de Mio Cid. La figura literaria es el epíteto épico. Este personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, tiene sus características, tiene cualidades. Por ejemplo, este era un caballero. Por ejemplo, este era un hombre valeroso, valiente. Este era un tipo leal, demostraba su lealtad y la fidelidad, también puedo decir. En primer lugar, la lealtad a su rey. ¿Cómo se llamaba el rey al cual servía Rodrigo? Alfonso VI. También tenemos otra característica, que Rodrigo era un hombre sumiso, sumiso ante el soberano, sumiso ante el rey, obediente ante su señor Alfonso VI, obediente ante el rey Alfonso VI. Por otro lado, era religioso. Es algo obvio, pues. En la Edad Media, ¿qué predominaba? ¿La religión o la ciencia? La religión. Y Rodrigo era un tipo bastante ligado a la religión. Ustedes sabrán, históricamente hablando, en esta época medieval, inclusive se dio la reconquista de la península ibérica. Pues, claro, los moros habían invadido la península ibérica. Entonces aparecen muchos caudillos, líderes cristianos que lucharon contra los moros en la reconquista. Uno de esos personajes que luchó contra los moros, Rodrigo Díaz de Vivar. Religioso, señores. Respetuoso, buen padre, bondadoso. Tenía muchas cualidades positivas este personaje. La obra en el tiempo. Miren, esta obra se compuso probablemente en el siglo XII. Probablemente en el siglo XII. Pero ¿saben cuándo se llega a publicar? Se llega a publicar en el siglo XVIII. Uy, caramba. Siglo XII hasta el siglo XVIII. O sea, se publica recién en el siglo XVIII. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe esa circunstancia? Y eso es lo que vamos a ver justamente en estos momentos. La obra en el tiempo. ¿Cómo fue el Cantar de Mio Cid en el tiempo? Para ello,
precisamente damos a conocer, ahí está el año de 1140, también es una probabilidad, no estoy diciendo contundentemente, este tema del tiempo referencial, también aparece el siglo XIV, 1307, y finalmente siglo XVIII en 1779. Entonces, en el siglo XII, año de 1140 aproximadamente, se compone el Cantar de Miocid. Se compone a partir de un manuscrito que lo llaman el manuscrito de Vivar. Entonces, sobre ese manuscrito de Vivar, donde estaban las hazañas de Rodrigo, los juglares empezaron a cantar, pues, sobre esa base. ¿Ya ve? El manuscrito de Vivar. Más tarde, en el siglo XIV, en el año de 1307, no es que le sacan una copia, no vayan a pensar eso, ¿no? Como ahí están leyendo copia, le sacaron una copia, no precisamente, sino que alguien copió el manuscrito de Vivar. Alguien copió, un copista que se llama Per Abad. Per Abad copió el manuscrito original, este de aquí. Per Abad, o también llamado Pedro Abad. Ahora, con el tiempo esas dos copias, o esas dos versiones, la original y la copia de Per Abad, se perdieron, se extraviaron. Mucho tiempo después, en el siglo XVIII, fue encontrado por un señor llamado Tomás Antonio Sánchez. Y ese señor lo va a llevar a la publicación. Ahí estamos viendo. Tomás Antonio Sánchez llevó a la publicación, a la obra. Pero ¿cómo fue esto? Primero, Tomás Antonio Sánchez encontró el manuscrito. Encontró el manuscrito. Pero cuando lo encontró le faltaban 4 páginas, 2 al inicio y 2 que estaban al interior. Entonces la historia de Rodrigo al parecer estaba incompleta. Un problema ahora. Entonces, ¿cómo podría Tomás Antonio Sánchez publicar la obra si hay pasajes que se han extraviado? Pero efectivamente, Tomás Antonio Sánchez llega a publicarlo y la historia que faltaba lo completó con la crónica de los 20 reyes de Castilla. Bueno, hasta ahora este cantar de gestas se ha considerado de carácter anónimo. Claro, hay estudios que dicen probablemente pudo ser el juglar de Gormaz, el autor. Probablemente el juglar de Gormaz, Esteban de Gormaz. Por otro lado, el juglar de Medinaceli. Entonces, son estudios que tratan de encontrar al autor de esta obra. Inclusive hay otro estudio en la que se considera a Per Abad como el autor. Pero estas cuestiones solamente son hipótesis, pues, ¿no? Son suposiciones, son estudios. Hasta ahora se considera, pues, como una obra de carácter anónimo. Muy bien, veamos entonces a continuación la obra. Antes de comenzar, la obra está dividida en 3 partes. El destierro, las bodas de las hijas del Cid y 3, la afrenta de Corpes. Rodrigo Díaz de Vivar se llamaba así porque Rodrigo era natural de la ciudad de Vivar, que pertenecía al reino de Castilla. Bueno, el rey de Castilla era Alfonso VI. Alfonso VI era el rey de Castilla. Y uno de sus vasallos muy leales, uno de sus vasallos muy obedientes, era precisamente Rodrigo Díaz de Vivar, quien casualmente, Rodrigo, era encargado de cobrar las parias a los reyes moros. Repito, Rodrigo era encargado de cobrar las parias a los reyes moros. ¿Y qué son parias? Tributos, impuestos,
Y eso es lo que cobraba Rodrigo los reyes moros. Sin embargo, el Cid, o Rodrigo Díaz, tuvo un altercado con un personaje llamado García Ordóñez. Lamentablemente, el Cid lo humilló a este señor, a García Ordóñez. ¿Cómo? Arrancándole un mechón de la barba. En esa época, arrancarle un mechón de la barba era una ofensa mortal. De tal manera que Rodrigo humilló a García Ordóñez. Este a su vez fue con Alfonso VI el rey y adujo este señor García Ordóñez que Rodrigo Díaz no entregaba todo lo recaudado al rey. Entonces vemos aquí que eso no es cierto, que sin embargo se constituye calumnia y difamación contra el Cid. Entonces vemos aquí la calumnia y difamación. ¿De quién a quién? García Ordóñez contra el Cid. ¿De qué manera lo difamó? Diciendo al rey, señor, ese es su vasallo, no le entrega todo lo recaudado. Pero eso no era cierto, eran calumnias. Sin embargo, el rey Alfonso VI, creyendo esta versión, desterró a Rodrigo, quien obedientemente, quien de manera sumisa, aceptó la determinación del rey y va a partir al destierro. Antes de partir al destierro, habla con sus hombres y les dice: los que han de quedaros en Castilla, enhorabuena, los que han de acompañarme en mi destierro, sabré recompensarles. Y hubo gente que le acompañó a Rodrigo en el destierro, hubo mucha gente, y en el trayecto se iban sumando unos tras otros a Rodrigo para acompañar en su destierro. Entonces Rodrigo parte al destierro. En esa salida llegan a la ciudad de Burgos. Casualmente el rey Alfonso VI, rey de Castilla, había dado una orden: que nadie brinde ayuda, que nadie le pueda entregar víveres al rey ni a sus hombres. Serían castigados, ni mucho menos le tengan que dar posada. Cuando llegaron a la ciudad de Burgos, imagínense, hay una niña que le cierra el paso a su casa, porque la niña era consciente de la orden del rey, que no podía permitir entrar a su casa, ni mucho menos brindarle ayuda. Pero por otro lado, aparece un personaje llamado Martín Antolínez, el burgalés cumplido. Burgalés porque era de la ciudad de Burgos, cumplido, ya veremos por qué. Bueno, Martín Antolínez, en primer lugar, le ofrece ayuda al Cid y a sus hombres. En segundo lugar, quiere formar parte de los hombres del Cid. En tercer lugar, Martín Antolínez ayuda a Rodrigo Díaz de Vivar a conseguir dinero. Rodrigo buscaba dinero porque pretendía iniciar una empresa de conquistas, quería conquistar territorios habitados por los moros, pero necesitaba dinero. ¿Y quién consiguió el dinero? Martín Antolínez, engañando a dos judíos prestamistas, Raquel y Vidas, con 2 cofres llenos de arena. Pero Martín Antolínez les hizo creer a los judíos, a Raquel y Vidas, les hizo creer de que en esos cofres habían riqueza. Bueno, pues lo cierto es que al final Martín Antolínez se convierte, y desde entonces es el primer pícaro de la literatura española. Ahora ya pueden emprender su viaje, pero todavía Rodrigo quería despedirse de su familia. ¿Su familia? ¿Quiénes? Jimena, su esposa, Sol y Elvira, sus hijas. Pero ellas, ¿dónde se encontraban? Ellas se encontraban en San Pedro de Cardeña. Cardeña, acuérdense de ese nombre.
San Pedro de Cardeña. Entonces hasta ahí llega Rodrigo, encarga al abad Sancho que cuide a su familia. La esposa Jimena le promete cuidar a sus hijas. Y después de ello, Rodrigo parte al destierro. Él había tenido la ilusión de realizar conquistas, de tomar ciudades habitadas por los moros. Y así fue, comenzó a realizar tomas, conquistas. Primero tomó Castejón y Alcocer. Después de eso tomó la ciudad de Barcelona. Cuando conquista la ciudad de Barcelona, se enfrenta a un conde, al conde Ramón Berenguer, a quien le arrebata una espada, la famosa espada, la colada. Obtiene la colada en el primer cantar, el destierro. ¿A quien le arrebata? Ramón Berenguer, el conde de Barcelona. Lo curioso, conquista que realiza Rodrigo, envía presentes a su señor, envía regalos al rey de Castilla, que casi siempre eran caballos. Oiga, ¿y cómo una persona que ha sido desterrado le va a demostrar tal lealtad, inclusive enviándole obsequios, regalos al rey? ¿Cómo era posible? Bueno, ya vimos las características de Rodrigo y la lealtad es una de ellas. Segunda parte, las bodas de las hijas del Cid. Alguien estará imaginándose, oiga, ¿acaso las hijas del Cid se casaron? Pues sí, se casaron. Pero antes de eso, yo les pregunto, ¿cuál fue el motivo del destierro de Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Por qué desterraron a Rodrigo? ¿A causa de qué? A causa de las calumnias, a causa de la difamación de García Ordóñez. Por esa razón fue desterrado. Luego veremos también cuál fue la causa del por qué se casaron las hijas del Cid. Bien. Primer punto, dice, conquista de Valencia. Vaya, Rodrigo persistió, Rodrigo prosiguió realizando conquistas, tomando ciudades, y en esta oportunidad encontramos que él ha tomado la ciudad de Valencia. Y lo más importante es que Rodrigo desea quedarse a vivir en Valencia, desea establecerse en Valencia. Incluso implanta un obispado, ahí está su carácter religioso, y él quiere que su familia se vaya con él a vivir a Valencia. Y eso es lo que pasa. El rey de Castilla, Alfonso VI, estuvo de acuerdo que la familia del Cid se vaya a Valencia. Y así se da el reencuentro familiar. Bueno, sin embargo, Yusuf ataca la ciudad de Valencia, quiere recuperar la ciudad de Valencia. Yusuf, sin embargo, nuevamente obtiene otra victoria, Rodrigo Díaz de Vivar. Con esta victoria, la fama, la riqueza del Cid había aumentado. Y precisamente la riqueza empezó a despertar ambición en algunas personas. Yo les menciono a estos dos jóvenes, los infantes de Carrión, Diego y Fernando González, quienes se percataron de la riqueza que había acumulado Rodrigo, y ellos creían que podían disfrutar de esa riqueza si es que se casaban con las hijas del Cid. Entonces, que quede claro que los infantes de Carrión, Diego y Fernando González, desean casarse con las hijas del Cid. ¿Por qué? ¿Por amor? No, por ambición. Y aquí también se da un hecho muy importante, el perdón del rey Alfonso. Ante tanta muestra de lealtad, porque después de que derrotó a Yusuf, nuevamente envió regalos al señor Alfonso VI. Ante tanta muestra de lealtad y de respeto, el rey ha decidido entrevistarse con Rodrigo
y se van a entrevistar a orillas del río Tajo. Primero, el rey perdona a Rodrigo. Oye, había perdido su honor. Ahora con el perdón recupera su honor. Rodrigo es perdonado. Pero por otro lado, el rey le pide a Rodrigo que permita que sus hijas se casen con los infantes de Carrión. Bueno, en realidad el Cid no estaba totalmente de acuerdo con que sus hijas se casen con Diego y Fernando González. No estaba de acuerdo. Pero como se lo estaba pidiendo el rey y como él siempre ha sido una persona sumisa, obediente y leal al rey, tiene que aceptar. Solamente por eso, porque en el fondo él no estaba de acuerdo con las bodas de las hijas. Bueno, al fin y al cabo, la ambición de los infantes de Carrión fue más, pues, ¿no? Diego y Fernando González se llegaron a casar con las hijas del Cid en la ciudad de Valencia, donde inclusive las celebraciones se prolongaron durante 15 días. Y desde entonces los infantes de Carrión vivían a costa de Rodrigo, vivían en la corte de Valencia, disfrutando ahí de las riquezas del Cid. Bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Estos habrán pensado que todo iba a ser fácil. Nada es fácil, nada es fácil. La afrenta de Corpes. Esta palabrita afrenta, acuérdense bien, significa ofensa, humillación, ultraje. Eso significa afrenta. Entonces la afrenta de Corpes, la humillación y el ultraje, en el Robledal de Corpes, esto es un lugar, en ese lugar se cometió humillación, ultraje, ofensa. ¿Contra quiénes? Contra las hijas del Cid. Pero oiga, ¿y quiénes humillaron a las hijas del Cid? Sus propios esposos, los infantes de Carrión. Oiga, ¿y por qué los esposos humillaron y maltrataron a las hijas? Averigüémoslo entonces. Los infantes de Carrión vivían en la corte de Valencia, pero pronto demostraron muestras de cobardía. Por ejemplo, cierto día en la corte de Valencia se había escapado un león de su jaula y los infantes, Diego y Fernando, en lugar de enfrentar al león, el otro se esconde, el otro sale corriendo. Mientras todo esto sucedía, Rodrigo Díaz dormía. Cuando despertó, se percató que sus yernos se habían mostrado cobardemente. Oiga, Rodrigo tan solamente se acercó al león, le dio una mirada, lo tomó de la melena y lo devolvió hasta su jaula. ¿Eso era difícil? Para mí no es difícil, ¿eh? Para Rodrigo tampoco lo fue difícil. Pero sí fue difícil ¿para quiénes? Para los infantes de Carrión, para ellos, que ante esa situación, miren cómo habían mostrado su cobardía. Sigamos. La ciudad de Valencia es atacada por el rey de Marruecos, el rey Búcar. El Cid se enfrenta al rey Búcar. Se enfrenta. Lo persiguen, el Cid montado en su caballo. ¿Cómo se llamaba el caballo del Cid? Piensen. ¿Cómo se llamaba el caballo del Cid? Babieca. Rodrigo, montado en Babieca, perseguía al rey de Marruecos, a Búcar. Cuando lo alcanzó, se enfrentaron. Lo derrota. El Cid derrotó a este personaje y le arrebató una espada famosísima, la tizona. Oiga, es la segunda espada. La primera fue la colada en el primer cantar, ahora la segunda espada, la tizona en el tercer cantar. En este enfrentamiento, los infantes de Carrión nuevamente dieron muestras de cobardía. Entonces, cuando pasó todo esto, la gente se burlaba de ellos y en verdad habían caído en ridículo.
fueron humillados. Entonces ellos quisieron vengarse del Cid con sus hijas. Para eso solicitan a Rodrigo: Señor, queremos llevarnos a nuestras esposas al reino de Carrión. Oiga, el Cid, a pesar de todo, tiene que dejarlas ir a sus hijas, porque ya se han casado pues con estos dos. Entonces Rodrigo les llena de riquezas a las hijas, no a los infantes, ¿eh? Y es más, les entrega las 2 espadas que había ganado a las hijas, no a los infantes, la colada y la tizona, les entregan. Y las hijas parten con sus esposos. Pero cuando llegan a un lugar llamado el Robledal de Corpes, cuando los infantes se quedaron a solas con sus esposas, se da la afrenta. ¿Qué era afrenta? Humillación, ultraje, ofensa. Aquí se comete todo esto contra las hijas en el Robledal de Corpes. Las desvistieron a las muchachas, las azotaron, las golpearon, las vejaron, las humillaron. Las hijas rogaban que las maten: matadnos de una vez y que acabe esta humillación. Pero no, los infantes las dejaron semidesnudas, casi muertas. Se llevaron las riquezas, se llevaron las espadas. Cuando el Cid se enteró de esto, dijo: quiero justicia, exijo justicia. Por lo tanto, el rey Alfonso VI convoca a las Cortes de Toledo, donde se hará justicia para el Cid. 1. Los infantes deberán devolver las 2 espadas, y devolvieron. 2. Deberán devolver las riquezas. Y 3. Los infantes Diego y Fernando deberán enfrentarse a 2 de los hombres del Cid. Obvio que el Cid mandó a sus mejores hombres. ¿Quiénes eran sus 2 mejores hombres? Pedro Bermúdez y Martín Antolínez, quienes pelearon contra los infantes Diego y Fernando y fueron derrotados. Los infantes de Carrión fueron muertos. Por último, llegó un mensajero de Navarra y Aragón pidiendo las manos de las hijas del Cid para los infantes de Navarra y Aragón. Esta vez el Cid está de acuerdo y bueno, pues acepta eso. Entonces se anuncia las nuevas bodas de las hijas del Cid, esta vez con los infantes de Navarra y Aragón. Temas: la pérdida y la recuperación del honor del Cid. Clásico. ¿Cuándo perdió su honor el Cid? Cuando lo desterraron. Chévere. Y en otra oportunidad, ¿cuándo perdió su honor? Cuando humillaron a sus hijas 2 veces. Pero lo recupera. Después de ser desterrado, ¿cuándo recupera su honor? Cuando el rey lo perdona. Y cuando humillaron a sus hijas, otra vez su honor mancillado. ¿Cuándo recuperó? ¿Cómo recupera su honor? Cuando se hace justicia en las Cortes de Toledo. Pérdida y recuperación del honor del Cid. El ascenso social, o sea, quiere decir que Rodrigo ascendió a otro estrato social. Era un vasallo del rey. Al final de la obra vemos que va a emparentar, va a ser pariente de los reyes de Navarra y Aragón. Mira, de vasallo a pariente de los reyes. Ascendió socialmente. Guerra Santa, sí, pues esta época que se refleja en el Cantar de Mío Cid es la época de la Reconquista, en la que se enfrentaron los cristianos y los moros. Obviamente Rodrigo defendió y peleó por los cristianos. Amor filial o amor a la familia. Vemos a Rodrigo derrochando amor por su familia. Importancia. El Cantar de Mío Cid tiene una importancia lingüística porque es la primera obra en lengua castellana. Nos muestra los inicios de la lengua castellana. Si uno podría leer el Cantar de Mío Cid en castellano romance, estoy seguro que no lo entendería. Hay un pasaje que a mí me han hecho leer alguna vez, ¿no? De los desollos fabló fuerte mientre mío Cid. ¿Ves? Una lengua arcaica de entonces. Importancia literaria, por ser el primer monumento literario de España.
primer hito de la literatura española, histórico, porque muestra un personaje que existió y vivió realmente. Rodrigo vivió realmente. Se dice que él vivió en el siglo XI, entre el año 1000 y 1099, durante la época de la Reconquista. Y después de su muerte, 40 años después de su muerte, aparecen sus hazañas. ¿No? Valor social, porque nos muestra diferentes aspectos sociales, las clases sociales. Valor religioso, porque los personajes de alguna manera estaban ligados a la religión. Muy bien, eso es todo sobre el medievalismo español.